Hola, soy Martín Leiva Salgado, auxiliar de la sección 1 del curso de Economía. En esta cápsula lo que haremos será revisar ciertos problemas del tipo Comente para que ustedes puedan ir familiarizándose aún más con la materia. Espero que les esté yendo bien en el estudio. Pero antes de comenzar, creo que es importante que entiendan qué es lo que se espera en este tipo de preguntas. Como ya habrán podido ver en algunas clases auxiliares o en algunos controles, en los cursos de industrias se tiene que es muy común de que alguna de las preguntas esté subdividida en ciertas preguntas más pequeñas, que son los comentes. En cada una de estas, lo que a ustedes se les solicita es que analicen cierta aseveración y puedan decir si es que esto es verdadero o falso. De esta manera, ustedes tienen que demostrar que conocen la materia, escribir una respuesta que fundamente y que permita comentar lo que ustedes están leyendo y así poder contestar. Otro tipo de problemas del tipo comente son los que son del estilo de hacer una pequeña demostración o un pequeño cálculo que a ustedes les permita mostrar o señalar lo que quieren decir. En esta clase lo que haremos será revisar estos dos tipos para que ustedes puedan estar bien preparados y preparadas para el control. De esta manera ya estamos en condiciones de iniciar con nuestra auxiliar precontrol para las secciones 1 y 2. El primer comente es el siguiente. Un estudiante debe estudiar para el control de economía. La mitad de este control son problemas del tipo comente y la otra mitad son matemáticos. Así, debe decidir cuánto tiempo dedicar al estudio de cada parte, dado que ambos valen el mismo puntaje, es decir, P1 con 3 puntos y P2 con 3 puntos, por ejemplo. Pero se sabe que los matemáticos son más difíciles. Entonces, se tendría que la solución óptima es dedicar más tiempo a esta segunda parte, es decir, los matemáticos. Bueno, en este caso, si nos ponemos a pensar, tenemos de que cada uno de los problemas corresponde a la mitad de nuestra prueba. De esta manera, si me sacara un 7 en el primero y un 1 en el segundo, sería equivalente a sacarme un 1 en el primero y un 7 en el segundo. De esta manera nos conviene salvar la pregunta que más sabemos. De esta manera, como se propone en el ejercicio y estamos bajo el supuesto de que los comentes son más simples, podemos decir de que los comentes son más convenientes de estudiar, dado que en el caso de los matemáticos estaríamos dedicándole más tiempo para estudiar problemas que son más difíciles y que quizás no nos permita salvar la prueba, como si lo sería que nos fuera muy bien en la pregunta de comentes. Si vemos la pauta de este comente, tenemos por supuesto que es falsa, y de que esta solución óptima no depende de los promedios, sino de cuánto puede aumentar el puntaje en el margen. Es decir, de que en el caso extremo en que los matemáticos son muy difíciles, tenemos que el puntaje que yo gano por cada hora de estudio extra es muy pequeño. En cambio, por cada hora extra que gano por estudiar hacia los comentes, tenemos un beneficio mucho mayor. De esta manera podemos decir de que como esta unidad extra de estudio de los matemáticos es más costosa, es decir, nos da menos utilidad que la de los comentes, sería más conveniente dedicarle más tiempo a los comentes. Así pasamos al segundo comente. En este caso nos piden explicar el efecto sustitución e ingreso en el consumo de zapatos. En este caso tenemos que un bien es el zapato derecho y el otro bien vendría siendo el zapato izquierdo. Y estamos bajo el supuesto de que está bajando el precio de los zapatos derechos. Si nos ponemos a pensar, estos dos bienes son un pack. No puedo comprar un zapato derecho sin comprar el izquierdo, aunque los vendan por separado, porque para usar ese calzado necesito tener el par de zapatos. De esta manera, si nos ponemos en un ejemplo bastante drástico, en que un zapato derecho cuesta 500 pesos y un zapato izquierdo cuesta 100 pesos, y yo cuento con 1200 pesos para gastar, por ejemplo, tendría que yo comprar solamente dos pares, dado que compraría un par, que es un zapato derecho con un zapato izquierdo, junto a un segundo par que cueste esto mismo. Es decir, 600 más 600 nos darían los 1200 que yo tengo de presupuesto para gastar en los zapatos. Teniendo este ejemplo en la mente, podemos ya pasar a ver el caso un poquito más general. Es así como que si el precio de los zapatos derechos baja, tenemos que la restricción de presupuesto se va a mover hacia la derecha. Es decir, vamos a ampliar nuestro presupuesto
en cierta manera, dado que está bajando el precio de los zapatos derechos. Es por eso que se agranda hacia la derecha en el eje X de nuestro gráfico. Y tenemos de que como ambos bienes son complemento perfecto, tenemos que el consumo de ambos bienes tiene que aumentar uno a uno. Es decir, pasar de un derecho y un izquierdo a 2 de cada uno o a 3 y así sucesivamente. Y finalmente, podemos decir de que toda esta baja de precios en los zapatos derechos se traducirá en un aumento del presupuesto, el cual será un efecto ingreso. Por otro lado, tenemos que como estos dos bienes son complementos perfectos y deben ir uno a uno comprándose, tenemos que no existe un efecto sustitución, dado que yo no puedo pasar a comprar más zapatos derechos en desmedro del izquierdo, dado que estos zapatos derechos de más no me servirían de absolutamente nada, por lo que el efecto sustitución de ambos bienes vendría siendo cero. El tercer comentario es acerca de entregar un ejemplo que nos muestra una función de utilidad que cuente con dos bienes, los cuales sean los sustitutos perfectos. Si nos ponemos a pensar en que nos mandan a comprar pan y nos dicen de que nos da lo mismo si es que compramos ayuya o marraqueta, pan batido o pan francés, como ustedes le digan. En mi caso yo le digo pan batido. Bueno, si tenemos este ejemplo y nos da lo mismo si comprar pan batido o ayuya, al ir a la panadería tenemos un caso de sustituto perfecto, en que cualquiera de los dos que compre me va a entregar el mismo bienestar. Por lo tanto, esto lo puedo traducir en que voy a comprar el que sea más barato. Y en este caso podemos demostrar una función de utilidad y que tengamos una función lineal entre ambos bienes. Si continuamos con la lectura del comentario, también nos piden ver la veracidad de esta afirmación, de que si los bienes son sustitutos perfectos, el consumidor siempre consumirá un solo bien. Que con este ejemplo ya podemos ir viendo de que estaba media rara esta afirmación. Bueno, un ejemplo, como veníamos diciendo, sería una función de utilidad lineal, en que cada bien, X e Y, cuentan con la misma pendiente y puedo cambiar uno por el otro y me entregan el mismo bienestar finalmente. De esta manera, como veníamos viendo en el caso del ejemplo de la panadería, tenemos de que la afirmación que nos muestra el comentario es falsa, dado que la relación entre los precios sería igual a la relación marginal de sustitución. Es decir, de que en este caso, como la fracción de esta derivada de la utilidad marginal del bien X y del bien Y, que en este caso sería el pan de ayuya y el pan de marraqueta, esta fracción nos daría 1. Tenemos de que la relación de precios también debería ser constante. Es decir, de que el consumidor es completamente indiferente entre todos los bienes que cuenten con el mismo precio. De esta manera, la persona que mandará a comprar pan comprará solamente uno de estos bienes en el caso que los precios relativos, es decir, esta fracción entre el precio de uno y del otro, fuese distinto a esta tasa marginal de sustitución, que ya sabíamos que era 1. De esta manera, si es que tenemos que un pan es mucho más barato que el otro, compraré solamente ese pan. En cambio, si es que ambos panes cuestan lo mismo, compraré de cualquiera de los dos y me es completamente indiferente. Por lo tanto, depende de los precios que tengan estos bienes. Si es que yo compro solamente de un bien, que sería cuando un precio es mucho menor que el otro, o derechamente menor, no necesariamente mucho menor, y en el caso que ambos precios fueran iguales, tenemos de que puedo comprar de cualquiera de los dos. Pero también podemos extrapolar este caso a algo un poquito más general, que sería, por ejemplo, una función de utilidad lineal en que tengamos una pendiente distinta a 1, o en este caso distinta a una igualdad. En este caso tenemos de que la relación entre los precios tiene que ser igual a la relación marginal. Es decir, de que cuanto yo más valoro un bien, tenga que tener relación con cuánto más me cuesta este bien. Por ejemplo, si que la utilidad marginal de X vendría siendo 2 y la de Y 3, tenemos de que los precios deberían estar en esta misma fracción, que vendría siendo dada por la tasa marginal de transformación, que ustedes pudieron recordar del módulo 2. De esta manera podemos decir de que el consumidor va a querer comprar solamente un bien
si es que esta tasa marginal de sustitución, que viene dada por la función de utilidad y las derivadas parciales, es distinta a la tasa que viene dada por los precios de cada uno de los bienes. Si esto es distinto, en este caso, derechamente va a comprar solamente un bien. En cambio, si es que estas dos fracciones fuesen iguales, puedo comprar cualquiera de los dos porque ambos me vendrían dando la misma utilidad. Este comente tiene mucho que ver con el comente que acabamos de conversar, dado que nos muestra lo siguiente. El hijo de un padre multimillonario y generoso tiene que tomar una difícil decisión, si comprarse un helado o un completo. Para ello contrata a un consultor, que en este caso vendría siendo por ejemplo un estudiante de economía, que le señala que debería gastar el 100% de sus recursos en helados, ya que la utilidad marginal de estos es de 100 unidades marginales, mientras que los completos solo le reportan una utilidad marginal de 40 unidades marginales. Y ahí les piden comentar la racionalidad económica de lo que está planteando este consultor. Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es derechamente plantear esta igualdad entre utilidad marginal y precio, ¿cierto? Entonces podemos decir de que lo que el consultor le está diciendo derechamente es falso, porque no nos sirve solamente tener la utilidad marginal del bien que yo estoy comprando. De esta manera, por ejemplo, la utilidad marginal de los helados vendría siendo 100 y la de los completos vendría siendo 40, podemos construir la fracción de acá. Pero esto tenemos que verlo en relación a los precios, el precio del helado y el precio del completo. De esta manera podemos decir de que es falso, dado que no estamos considerando cuáles son los precios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, al partir de esta igualdad, poder definir cuál es la cantidad óptima a invertir de cada bien, dado que esto puede que sea inclinado hacia los completos o hacia los helados, planteando esta igualdad como lo vimos en el módulo de escasez. De esta manera se les crea este sistema de ecuaciones y pueden encontrar derechamente cuál es la mejor respuesta para estos dos bienes y este dilema que cuenta esta persona. 25, y cambiando un poquito de tema, nos dice que un monopolio lo que hace es resolver un juego de forma normal. Es decir, un juego con esta tabla que ustedes ya han conocido bastante bien, que es la de doble entrada. Con esta matriz que nos dice que por un lado viene el jugador 1 y por el otro lado viene el jugador 2, y que estos jugadores tienen distintas alternativas, distintas estrategias con las cuales pueden jugar e ir decidiendo qué es lo que más les conviene. Si continuamos con la lectura, nos dice de que el monopolio lo que hace es jugar al fijar los precios y las cantidades que está produciendo, dado que decide cuánto producir o bien a qué precio será transado este bien y servicio que está negociando. De esta manera, si nos ponemos a pensar, el monopolio no juega contra otra persona, no juega contra otro agente económico. Lo que hace simplemente es pensar en sí mismo y decir, bueno, yo tengo una función de utilidad, tengo ciertos costos, ciertas restricciones, y en base a esto lo que hace es plantear un problema de optimización. Y un problema de optimización, como ya se podrán imaginar, es algo bastante distinto a un juego entre jugadores. De esta manera podemos decir de que el comente es falso, y en este caso al tener solamente un agente económico que posee esta facultad de producir este bien, recurso, servicio o lo que fuere que haga, lo que hace es resolver este proceso de optimización, que es bastante distinto a la a la matriz de doble entrada que ustedes conocen para los juegos. Así como decir de que esto es falso. Tenemos el sexto comente que nos dice que una estrategia que obtenemos a partir de la solución de esta eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas, o que ustedes pueden conocer como EIEED, vendría resultando como el óptimo social. Es decir, que nos entrega la mejor opción para todos los jugadores en conjunto. Es decir, podríamos verlo como la suma de las utilidades de cada uno de los jugadores. Y esto se da dado que como cada jugador es racional y maximiza su utilidad, entonces podemos decir de que todos están obteniendo en consecuencia las mayores utilidades posibles. Bueno, esto ya podríamos notar que está un poquito raro, dado de que esta solución lo que hace es encontrar un equilibrio. Pero este equilibrio no necesariamente vendría siendo el óptimo.
Y en este caso lo podemos ver a partir de un ejemplo. En primer lugar podemos ya declarar de que esto es falso, dado que el resultado que se obtiene a partir de esta interacción racional, egoísta e individual no necesariamente llega a un óptimo social. Si tenemos, por ejemplo, esta tabla de doble entrada, en que el jugador 1 tiene estrategia A y B y el jugador 2 también prepara estrategias, podemos decir de que en el caso que nos fijemos el supuesto de que jugador 1 juega B, tenemos que jugador 2 va a elegir jugar A, ¿cierto? Que en este caso sería cuando jugador 2 juega B, cuando jugador 1 juega B, jugador 2 juega A, queriendo llegar a esta casilla. En cambio, si jugador 2 asume y el jugador 1 juega A, también va a decidir jugar A. Dado que esta es una matriz simétrica, podemos decir de que en el caso opuesto vendría siendo lo mismo. Por lo tanto, ambos jugadores tienen de que bajo esta estrategia estrictamente dominada, que se da de que A domina a B y A domina B para ambos jugadores, llegamos a que el equilibrio en H vendría siendo jugar A por parte del jugador 2 y A por parte del jugador 1, llegando a la casilla AA, que nos entrega un pago de 2 a cada persona. Pero podemos decir de que el óptimo social vendría dado por la otra casilla, la que viene por BB, que sería este 4,4. Si nos fijamos, la suma de la de acá arriba vendría siendo 4, mientras que la de acá abajo es 8, que es bastante mayor a la anterior. De esta manera podemos demostrar bajo este ejemplo de que los jugadores no toman en consideración el efecto de sus acciones sobre el resto de los jugadores, ya que deciden bajo sí mismos o mismos. Eso, entonces podemos decir de que este comentario es falso y de que al ir viendo las estrategias estrictamente dominadas, como es este paso a paso que ustedes se fijen en una columna o fila y van viendo cuál es la mejor opción y empezamos a eliminar las que son estrictamente dominadas, que sería el caso de llegar a la de acá arriba, es distinto a encontrar el óptimo social de todo este conjunto. Espero que estos 6 comentarios les hayan servido para madurar y seguir pensando un poco más la materia y estar lo más preparados y preparadas para el control que les tocará enfrentar este jueves. Cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en contactarme. Mi correo es martinleiva@ug.chile.cl y cualquier cosa que necesiten estoy ahí para que me puedan consultar acerca de estos 6 comentarios o cualquier otra duda que tengan de aquí al control. Les deseo lo mejor, que les vaya muy bien y éxito en su estudio.